Hace un tiempo tenía en mi corazón sacar un espacio denominado Restaurando Corazones y venía trabajando en esto porque tenía carga por aquellas personas que un día estuvieron y se alejaron de la presencia de Dios, por aquellos que estaban heridos, por aquellos que cayeron y no supieron cómo volver. Y decidí que este espacio era ese momento donde Dios quería hablarte, donde Dios iba a usar a diferentes personas para llegar a tu vida y a tu corazón y quizás mostrarte el camino de regreso. Y quise traer en el primer episodio a un invitado muy especial, a alguien que ocupa un lugar especial en mi corazón, en mi vida, Pastor Juan Pablo Lerman. Bienvenido. Hola Sebas, estoy feliz de estar aquí contigo, con todos ustedes. Espero que estos espacios sean espacios de mucha edificación y crecimiento para sus vidas. Por eso empiece suscribiéndose a este canal, por favor. Toquen el botón de me gusta. Seguramente cada vez que salga un nuevo episodio usted va a ser grandemente edificado y bendecido por esta gran intención. Aquel que se pierde y no sabe cómo regresar. Me encantó esa frase. Ojalá este episodio sea de mucha bendición para su vida. Gracias, Sebas, por la invitación. Mi pastor, gracias por estar aquí. Y quiero empezar con la idea de esa oveja que un día se alejó del rebaño y no supo cómo volver. Y creo que todos en algún momento hemos sido esa oveja 100. Esa oveja que de pronto se dejó llevar por el mundo, por las modas, por sus luchas, por sus debilidades. Y en medio de su afán, de su culpa, de la vergüenza que pudo sentir por no saber cómo regresar al camino, decidió quedarse lejos del rebaño, quedarse allí, en ese lugar, alejado, y hoy no sabe cómo volver, Paz. Y quiero que nos lleves a ese momento de instruir a las personas, cómo podemos regresar cuando sentimos esa culpa, esa vergüenza. Bueno, lo que pasa es que la culpabilidad y la vergüenza son muy complejas porque cuando tú empiezas a tomar decisiones lejos de Dios, inicialmente empiezan con pasos muy sutiles. La gente no dice, me voy a alejar de Dios ya. No, es algo que empieza poco a poco. Es algo que empieza a transitar y cuando tú menos piensas, estás tan lejos y tan distante del Señor y dependiendo de lo que hayas hecho en ese momento, puedes sentir o el deseo de no regresar por no ser juzgado, criticado, señalado, o simplemente el temor de decir, ¿será que Dios sí puede perdonar todo esto malo que yo hice? ¿Será que Dios sí puede redimir, tener la misericordia conmigo? Y no es porque Dios no sea misericordioso, sino porque tenemos ese peso de ley sobre nuestras vidas y se nos olvida que estamos en la temporada de la gracia. Déjenme explicarles esto con un ejemplo. Mis hijos son los seres que yo más amo sobre esta tierra y soy consciente que mi amor no los exime de que ellos cometan errores. ¿Por qué? Porque son humanos, porque están aprendiendo a vivir, porque están aprendiendo a desarrollarse. Pero hay algo precioso cuando ellos cometen un error. Si mis hijos se equivocan y se aíslan, se marchan, me va a costar trabajo poderles ayudar, pero si ellos al equivocarse se acercan y dicen, papá, cometí este error, fallé en esto, como padre les puedo decir que una de las cosas que más valoro de mis hijos cuando se equivocan es la honestidad. Que me digan, papi, yo sí lo hice, yo no fui, o yo sí tomé eso que no era mío, yo sí le respondí a esa persona, porque la honestidad descubre la conciencia del error. Entonces, el primer paso para esa oveja que se alejó, para esa persona que está lejos, es sé honesto con Dios. O sea, dile, Señor, mira, yo me equivoqué, yo fallé, yo sí cometí este error, porque Dios en la honestidad activa su misericordia, activa su bondad. Y no solamente Dios, nosotros somos iguales. ¿Cómo se siente usted si una persona viene a pedirle perdón, pero se lo pide con mentiras? Lo primero que tú dices es no estás arrepentido, o sea, en realidad todavía hay cosas mal dentro de ti, pero cuando hay honestidad, abres puertas para ser recibido otra vez. Claro que sí, mi pastor. Y creo que ese es el punto clave. De hecho, este capítulo se llama así, Dios no está enojado contigo. Porque muchas veces lo que nos aleja de la presencia de Dios es pensar que Dios se enojó porque fallamos, porque caímos, porque herimos a alguien. Y esa culpa, esa vergüenza, ese temor de pensar que Dios está enojado con nosotros es lo que nos mantiene lejos de la presencia de Dios. Pero algo que decías ahora es muy clave y es que hay una diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Cuando yo me siento con remordimiento, llego y quiero transformar, quiero cambiar, pero simplemente eso lo digo de palabras, no lo digo de corazón.
y sigo cayendo en el mismo error y sigo cayendo en el mismo error, pero sigo con la idea de que Dios está enojado conmigo y la culpa nunca me va a dejar volver. Pero cuando en mi corazón realmente hay arrepentimiento, cuando yo me siento arrepentido de verdad, transformo mi vida por completo y vengo con mis miserias delante de Dios, con toda la verdad, que permitiéndole a Dios que alumbre esos rincones oscuros del corazón, porque aún así todos tenemos un rincón oscuro en el corazón, que a veces no permitimos que Dios entre, pero cuando estamos arrepentidos le decimos a Dios, ¿sabes qué? Cambia todo de mí, cambia absolutamente todo, estoy verdaderamente arrepentido y quiero cambiar. Y creo que ese es el punto clave que quisiera dejar hoy, y es que para volver a Dios lo primero que tenemos que tener es un corazón arrepentido, porque no Así sirve es. de nada tener un remordimiento, no sirve de nada decir yo voy a cambiar, pero no hacer nada para que las cosas cambien, porque no podemos esperar resultados diferentes haciendo las mismas cosas que veníamos haciendo antes. Correcto. Ahorita que hablabas, venía a mi mente una historia muy personal, se las voy a contar. Yo crecí en las cosas del Señor, toda mi vida he estado en la iglesia y he visto por el transitar del Evangelio cómo algunas personas van, otras se van, unos están, otros desaparecen y siempre me traté de llenar como de espejos. No para sentirme el más santo o el más bueno, sino para mirar qué le pasaba a esa persona que tomaba la decisión de alejarse, porque es que generalmente cuando tú te alejas, tú sientes que te va a ir súper bien, ¿sí? Y te puedes alejar por muchas cosas. Por ejemplo, un amor. Total. Apareció una filistea incircuncisa o un filisteo y de repente usted dice, no, es que este es el amor de mi vida y empieza, mira el error. Porque algunas personas tenían a Dios en el primer lugar y de repente apareció una persona, un trabajo, una decisión, una temporada en su vida y cuando tú desplazas a Dios del primer lugar por poner otra cosa, esa cosa empieza a dirigir el rumbo de tu vida. Y he visto a gente que se va, se marchó porque sencillamente apareció, ya lo decía, una relación, una persona, una oportunidad que no era voluntad de Dios. No es que me salió un trabajo y este es el súper trabajo, pero escúchame, es muy importante que antes de tomar decisiones trascendentales de tu vida te asegures de que sea Dios quien te esté guiando, porque una buena decisión aparente sin la dirección de Dios siempre termina en fracaso. Entonces nos pasó. Mis hermanos y yo soy el mayor de 3 hermanos, los 3 crecimos en la iglesia, pero resulta que mi hermano menor, cuando llega a la universidad, yo empecé a sentir un cambio en él, en su conducta, en su comportamiento. Mi hermano empezó a ser la persona que nunca en la vida había sido. Él siempre fue un muchacho respetuoso, silencioso, dispuesto a servir, comprometido con la iglesia. De hecho, nos ayudaba con todo el tema de multimedia en la iglesia. Pues había un computador y una consola, pero era nuestro equipo de multimedia. Y mi hermano era el que operaba todo esto. Cuando él entra en la universidad, él empieza a generar cambios. Claro, las temporadas y los momentos nos cambian, nos exponen a nuevos contextos, a nuevas costumbres, al punto que la Biblia enseña en Jeremías que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las influencias y dice, no te transformes tú a ellos, sino que ellos se transformen a ti. Tienes que tener una solidez en tu carácter demasiado fuerte para que no te afecte lo que está pasando a tu alrededor. Y yo reconozco que mi hermano, él mismo lo reconoce, pues se dejó afectar por muchas cosas. Empezó a cambiar y de repente empieza a alejarse de la iglesia, del Señor. Yo ya era el pastor de jóvenes, recién nombrado. Y empiezo yo a decirle, Jaime, ven a la iglesia, busquemos del Señor. Y el hombre empieza en una actitud de no quiero, no voy a ir y de rebeldía. Y me acuerdo que yo en una situación de impotencia, mire, quiero mostrarles en esta historia el daño del sesgo religioso con el que muchos pastores hemos herido a muchas ovejas. Y digo hemos porque esta historia fue de cómo yo herí a una oveja. Y la oveja no era lejana, era mi propio hermano. Y entonces, al ver que él no reaccionaba, a mí se me ocurrió lanzarle la siguiente frase. Le dije, ¿sabe qué? Si usted no va a volver a la iglesia, olvídese que yo soy su hermano. Así se lo dije. Y él me dijo, listo. Y me dio una rabia. Yo quería que reaccionara, que dijera, no, yo no puedo perder a mi hermano. Perder a mi hermano, ese man le importó 3 pepinos. Dijo, listo, me voy. Y no volvió. Entonces yo tomé distancia de mi hermano.
Y la que más sufrió fue mi mamá, porque ella, mamá que se respeta, ay, yo ustedes los paría, los dos los tuve aquí, me dolieron lo mismo. Pero yo tenía rabia con mi hermano. Y entonces pasó el tiempo, yo no hablaba con él, tomé distancia y recuerdo que un día mi pastor me manda a recoger a un pastor invitado que venía para la iglesia y este pastor es un hombre de esos que tienen esa revelación y te miran así, ya te escanean y saben todo, pero se ríen de que así. Y entonces yo lo recojo, él se sienta aquí, no se ha terminado de subir al carro, yo estoy ya sentado para manejar y me dice, ¿y usted por qué está bravo con su hermano, siervo? Y yo algo he aprendido, Seba, así es que cuando Dios te señala algo, hable. Suéltela, hermano, hable, no se ponga con cuentos que no, que yo no sé, no, bótela toda que Dios quiera hacer algo. Entonces yo le dije, no, pastor, es que mi hermano se fue de la iglesia, pero así agarrado del coso de donde se pone, me miraba así y me decía, ¿y qué? Y le dije, no, y se fue de la iglesia. Entonces yo le dije que se olvidara que era mi hermano. Y él dice, no, así no es. Así no se hace, siervo. Llámelo. Y yo, llámelo. Yo, no, llámelo. Entonces yo agarro el celular y él estaba impulsándome a que yo hiciera esto. Agarro el celular, busco el número de mi hermano y le doy llamar. Y yo por dentro empecé a orar y yo, Señor, que no conteste, Padre, que no conteste. Que vaya la señal. Que no sé, por favor, cuando contesta. Aló. Claro, el carro estaba en altavoz. Y el pastor me dice, dígale que lo ama. Y yo, dígale a este hombre que lo ama. Y yo, Jaime, me dice, ¿qué pasó? Yo le dije, no, yo llamaba a saludarlo y a decirle una cosa. Dígale que lo ama. Yo le quiero decir que pase lo que pase, usted siempre será mi hermano. Silencio total. Y el otro pastor muerto de la risa ahí sentado. Y yo sufriendo ahí. Me dice, dígale que lo ama. Y yo le quiero decir que yo a usted lo amo mucho. Silencio. Yo solo escuché que hizo esto. Yo también, Juan. Colgué. Y este muerto de la risa, es que le hice una patada al diablo. Así es que es. Pero yo me sentía raro. Porque yo no lo quería llamar. O sea, yo tenía tanta molestia con él que yo no quería llamarlo. Pero luego de esto yo empecé como a tranquilizarme y ya. Pasaron los días. A los días estábamos en la iglesia, en el culto de jóvenes, entonces teníamos así todas las luces de la escenografía prendidas y yo estaba en mi oficina, termino la oficina, subo al altar, la iglesia está con las luces apagadas, solamente estaba prendido las luces de la escenografía, eso hace que tú no veas casi nada al fondo, sino los bombillos. Entonces yo me subo y empiezo a ministrar y cuando termino de ministrar, bajan las luces, prenden el altar, el templo y yo veo a mi hermano ahí adelante en la iglesia adorando al Señor. Yo pensé que el camino era el maltrato y terminé aprendiendo que muchas veces el camino para regresar es el amor. Si nosotros como iglesia no mostramos amor al perdido, si nosotros como iglesia somos jueces en lugar de ser amor, Cristo mostró el amor. Ahora, amor no es alcahuetería, eso no es amor. Amor es la comprensión de decir, mira, yo no puedo cambiarte, pero sí puedo amarte. Yo no puedo hacerte una persona nueva, pero sí puedo amarte. Y cuando el amor llega y sientes que tienes un lugar en la mesa, que tienes un lugar en la casa del Señor, que a pesar de tus errores Dios te sigue amando, ese amor te hace cambiar y te hace ser fiel al Señor. Cuando hablas de esta historia, mi pastor, pienso en que yo también fui esa oveja. Yo en algún punto fui esa oveja 100 que se perdió, se alejó del rebaño y creo que cuando Dios coloca en mi corazón el tema de este podcast de restaurar corazones, lo hago con autoridad porque mi corazón fue restaurado después de haberme perdido. Yo estuve lejos del Señor 10 años. Yo nací en una familia católica, pero mi mamá se convierte al Señor cuando yo tengo 7 años aproximadamente. Y desde ahí me empiezan a llevar a la iglesia dominical, a los niños. Y empiezo como un proceso muy bonito con Dios. Pero desde pequeño yo le reclamaba a Dios porque mi papá no estaba. Y a los 15 años aproximadamente, 16, esas preguntas se vuelven peor de complejas porque conozco a mi papá, pues tengo la posibilidad de conocerlo, pero él no quiere saber nada de mí. Entonces
como que traté de solucionar algo, dije, lo conocí, solucioné todas las áreas de mi vida y mi papá fue como, bien, gracias. Y no, y se alejó de mí y eso me tira a mí al mundo por completo. Entonces yo digo, yo no quiero saber nada de Dios, me voy a alejar de Dios y recaigo en algo que para mí fue, digamos que una de mis más grandes luchas en la vida y fue el alcohol y algunos vicios que tenía y me alejé de Dios por completo y estar en el mundo. Primero me hizo me hizo pensar que yo iba a obtener la victoria, como usted decía ahorita, pastor. O sea, yo dije, no, en el mundo soy ganador porque no me prohíben nada, yo voy a arrasar con el mundo. Pero cuando uno está en el mundo y conoce de Dios, se da cuenta que pasa todo lo contrario. Así es. Que en el mundo uno la pasa muy mal, que el mundo no tiene nada para ofrecerle bueno a uno, que lo que hay allá simplemente es perdición, tristeza, desánimo, desesperación, y cada vez me veía más inmerso en esa bola de desesperación, de desánimo, y mi vida iba de mal en peor, cada vez iba de mal en peor, pero tenía una mamá que oraba por mí, una mamá que me ungía cada vez que podía, que estaba todo el tiempo orando por mí, pero nunca fue religiosa, decirme lo que usted está haciendo está mal y eso es pecado y Dios lo va a castigar. Ella simplemente desde el silencio oraba y me mostraba con su testimonio ejemplo, pero había más personas alrededor que desde la religiosidad me señalaban. Dios usted no lo ama, la paga del pecado es la muerte, aléjese de esa vida, usted lo va a perder todo. Y cuando yo ya quería volver a Dios, me encontraba con esas dos vertientes. Una era mi mamá, que con todo el amor del mundo nunca me alcahueteó porque definitivamente amar no es alcahuetear, pero sí oraba por mí desde el silencio. Y otra vertiente era esa gente que me señalaba, y usted es lo peor, usted es la oveja negra, usted está perdido, Dios no lo ama, usted ya perdió la salvación. Y ahí me detenía. Ahí me detenía en el camino y decía, no voy a volver a Dios porque me espera un camino de señalamiento, de juzgamiento, de personas que van a hacer críticas a mi vida. Y creo que, como usted lo decía, pastor, el error o el freno de mano que hay para muchas personas en volver a Dios es la religión. Sí. La religiosidad de muchas personas juzgar otros pecados, pensar que porque otra persona peca diferente a mí el pecado es peor, porque creo que todos cometemos errores y todos fallamos, pero desde el punto de la religiosidad nos paramos a decir, sabes que tu pecado es peor que el mío y tú estás haciendo cosas peores, cuando yo también estoy pecando y estoy fallando y estoy alejando a alguien de la presencia del Señor y estoy separando a alguien del camino de la restauración. Y para que yo pudiese volver a Dios fue simplemente caer muy bajo, tocar todo el fondo, o sea, llegar al fondo del abismo y sentir que de ahí para abajo ya no había más fondo que tocar, pero eso empezó en el corazón. Eso empezó en mi corazón. Muchas personas piensan que la restauración empieza en el altar y la restauración realmente empieza primero en el corazón de uno, teniendo arrepentimiento y realmente encontrándose con Dios en la intimidad. Yo tuve un encuentro con Dios en mi peor momento, donde Dios me dijo, yo te voy a usar. Yo voy a hacer de ti grandes cosas. Y en ese momento yo dije, Dios, ¿por qué te estás burlando de mí? Yo estoy en el fondo del abismo, estoy untado de pecado hasta más no poder, y me vas a decir que me vas a usar. Entonces me fui para la iglesia, bravo, a reclamarle a Dios. Mi mamá llevaba 10 años que ya muy tempranito en la mañana iba al primer culto de la iglesia, a 7 de la mañana, se bañaba, se alistaba y se iba. Y ese domingo le dije, ¿sabe qué? Voy a ir con usted a la iglesia. Bueno, hágale. Y llegamos a la iglesia, y desde que llegamos a la iglesia, a través de diferentes pastores en la iglesia, Dios empezó a hablarme. Y Dios me empezó a decir, de lo vil y menospreciado, escogí para avergonzar a los sabios. Y yo, ¿será que mi mamá les dijo que yo venía? La palabra, como siempre, cuando uno regresa a la iglesia, es para uno, como si el pastor lo hubiera seguido toda la semana. Y yo fui allá, yo creo que lloraba muchísimo con esta canción de Amor Incondicional. Sí. Pero yo siempre me he identificado con la oveja 100, porque Dios me dijo que yo era su oveja. Y yo llegaba allá, yo le decía a Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué te burlas de mí? Llevo tanto tiempo alejado, en el pecado, haciendo cosas que a ti no te agradan, y ahora me dices que me vas a usar. Ahora dices que vas a hacer algo de mí con mi vida, cuando mi vida no tiene sentido. Yo no le encontraba sentido a la vida. Y ahí Dios habla a mi corazón y me dice que Él ve más allá de mis heridas. Y que mis heridas a Él no le molestan para nada. Que por el contrario, desde esas heridas es que Él va a empezar a usarme y va a empezar a transformarme. Total. Y cuando entendí eso, entendí que el camino de la restauración primero es entender que a Dios no le molestan nuestras heridas. Que Dios desde nuestras heridas nos va a usar. Segundo, que para nosotros poder encontrar esa restauración debemos encontrar nuestra identidad.
Porque si seguimos pensando que estamos bien con el pecado, en el mundo, con los vicios y las adicciones, seguimos siendo esclavos del pecado, nunca vamos a poder encontrar ese camino de regreso a casa. Y, y creo que eso fue clave para que yo pudiera encontrar mi camino de restauración. Sí, porque es que lo que el mundo te da son una especie de anestésicos, cosas que te van a generar momentos de placer, momentos de alegría, momentos de tranquilidad, pero no, nada es duradero. Consigues una persona, te enamoras de alguien, y no es que no puedas tener placer, lo puedes obtener, pero mira que siempre será corto, no va a ser duradero, va a ser algo estacional. Llegó y se fue. No, es que voy a consumir esta adicción para poder ahogar mis penas. Y de verdad las ahogas, pero cuando sales a flote estás peor que al principio, porque el mundo no te puede cambiar la vida, te da anestesia por momentos. El único que puede darte plenitud se llama Cristo. Por eso cuando llegas a Jesús es cuando sientes que realmente puedes volver a vivir. Algunas personas, como Sebas lo mencionaba ahorita, creo que han encontrado muchas barreras que los mismos hombres o incluso ustedes mismos podrían poner para decir, no, yo para qué me acerco, yo para qué voy, es que me van a empezar a prohibir, es que me van a empezar a decir que no puedo. Y mira, el cambio más genuino no es la relación con la gente, sino la relación con Dios. Cuando tú te empiezas a relacionar otra vez con Dios y le dices, Señor, ¿sabes qué? Vuelve a empezar conmigo, vuelve a reiníciame la vida, yo quiero volver a reconstruir lo que de alguna manera por mis errores dañé. Es tan hermoso porque el Señor te empieza a enseñar cómo ser ese buen trabajador, ese buen hombre, esa buena mujer, ese buen estudiante, ese buen trabajador, ese buen empresario. Y esa reconstrucción duele, cuesta, pero es el mejor camino para tener la paz que te perdiste, la tranquilidad que perdiste y la vida que el Señor realmente quiere darte. Así que yo no me resta más que animarles en este momento y decirles, venzan todas esas murallas, venzan todos esos obstáculos que tal vez estuviesen ahí estorbando. Yo escribí hace unos días una predicación, Sebas, y no la he predicado. Y no la voy a predicar, solo les voy a leer el versículo. Pero dice así, Salmos 103, versículo 8 al 14. Creo que les va a salir el versículo para que lo lean, ¿cierto? Dice así, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Mira este versículo tan bello. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, pues Él sabe lo débiles que somos y se acuerda que somos tan solo polvo. Cuando yo leí este verso lloré en mi devocional como ustedes no se imaginan, porque lo primero que hice fue no mirar hacia afuera, sino mirar hacia adentro y decir, Señor, yo he cometido tantos errores y tú a mí no me has tratado con la severidad que yo merecía. A veces, ¿sabe quiénes son los que más duro se dan con el pecado? Uno mismo. Usted mismo se lacera y dice, ¿yo por qué hice esto? Yo soy un fracaso, yo soy un error. Pero cuando Dios te ve como ese Padre, que vuelvo a repetir, no estoy diciendo que Dios da licencia para pecar y haga con su vida lo que se le dé la gana. Al contrario, todo el que se enfrentó a la gracia de Dios encontró misericordia. ¿Recuerdan aquella mujer que fue sorprendida en adulterio? ¿Qué dice la palabra cuando Jesús la encuentra? Le dice, yo no te voy a condenar. Jesús le da misericordia, pero cuando la gracia te atrapa, la gracia te da una misión. Otra vez, la gracia te da misericordia, pero también te da una misión. ¿Qué le dijo Jesús luego de perdonarle la vida? Vete y no peques más. Con amor. ¿Ya te diste cuenta que ese pecado te va a arruinar la vida, hijo?
Ya te diste cuenta que estar metido en eso no es la solución. Ya te diste cuenta que te estás autodestruyendo. Ya te diste cuenta que estás vacío. Ya lo sabes. Por favor, yo te perdono, pero no lo sigas haciendo más. Pastor, ¿y de dónde sale la fuerza para cortar con todo eso que necesito cortar? De una estrecha, cultivada y fortalecida relación con el Espíritu Santo. Ahí está la clave, encontrarnos con su amor. Así es, mi pastor. Creo que la clave de todo este proceso de ser restaurado en Dios es tener una relación con Dios. Si yo no conozco a Dios, si yo no escucho la voz de Dios, si yo no cultivo esa relación con Dios, no voy a conocer cuáles son los planes que Él tiene para mí. Y si yo no conozco esos planes, no voy a tener nada que aferrarme para poder salir del lugar en donde estoy. Si yo no conozco su amor, si yo no me estrello con la gracia, no voy a tener nada que aferrarme para poder volver a los brazos de papá. Creo que es lo que Dios busca de nosotros, que podamos encontrarnos con esa gracia, que podamos estrellarnos con su amor y que lo amemos tanto que no querramos volver atrás, que lo amemos tanto que no por temor, sino por amor, nunca más volvamos a fallar en esa área, porque creo que la vida es un proceso y es un camino y creo que vamos a tropezar y van a haber obstáculos, pero Dios quiere que cada vez que seamos pasados por un proceso, no seamos las mismas personas, que seamos transformados en Él, que encontremos ese propósito, pero que realmente la restauración nos lleve a conocerle como es Él. Así es. Mi pastor, muchas gracias por este tiempo, por este espacio. Creo que ha sido de mucha bendición para mi vida y para todos los que estén escuchando este fragmento, este podcast. Vienen muchos más, es el primer capítulo de esta temporada, Restaurando Corazones. Pastor, una oración para despedirnos. Claro que sí, Sebas. Muchas gracias a ti y a todos los que han visto este episodio. Si ha bendecido su vida y usted cree que puede ser de edificación para alguien más, es tan fácil evangelizar. A veces evangelizar en esta generación está solo a la distancia de un compartir, de un copiar un enlace y mandárselo a un par de amigos que sabemos que están apartados del Señor o que han tenido estos procesos de distanciamiento de su fe, en donde dicen: yo siento que he tomado decisiones que no debía tomar y siento que me hace falta algo, pero no sé cómo volver. Esperamos hoy haber puesto algunas semillas en tu corazón y que esto te permita regresar al Señor. Hay una iglesia y hay un lugar donde puedes congregarte. Hay una iglesia y un lugar donde seguramente Dios te va a guiar para que vayas y seas edificado por la palabra del Señor y por su presencia. Así que oremos. Padre, te damos gracias por este momento y este espacio. Te suplico con todas mis fuerzas que aquellas personas que están viendo este episodio y sienten que esta palabra es para ellos, se han identificado con ella y de alguna manera dicen: yo quiero regresar, quiero encontrarme con la misericordia de ese Dios bueno, ese Dios fiel. Te ruego, Espíritu Santo, que les allanes el camino, prepárales el camino para que ellos puedan regresar a tu presencia y encontrarse no con ese juicio que algunas personas prometen para aquel que está regresando a los brazos del Padre, sino con esa misericordia restaurativa y con esa bondad de un Dios que claramente algún día nos va a juzgar, pero en este momento todavía hay tiempo, Señor, de llegar a ti. Todavía hay tiempo de alcanzar tu bondad. Todavía hay tiempo, Señor, de alcanzar tu misericordia. Todavía hay tiempo de reiniciar nuestra vida. Todavía hay tiempo de volver a empezar. Todavía hay tiempo, Señor, como aquel ladrón que en la cruz, antes de morir, Señor, solo unos minutos antes de su muerte, y a pesar de eso, ahí tu gracia lo alcanzó. Padre, te pido que lo hagas con cada personita que está viendo este episodio, esta palabra, y que puedan ser edificados y bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, pastor. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo.